bienvenidos a Silent Talks. Yo soy Sabrina Ramos y hoy tenemos como invitado a Jefferson Quispe Pinares. Jefferson es un ingeniero informático y de sistemas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, egresado de la maestría en Ciencia de la Computación en la Universidad Católica San Pablo. Es investigador en Sankey Research Group de Computer Vision. Machine Learning Engineer en BOSI y bueno, es apasionado de la inteligencia artificial y sus campos de interés son el Deep Learning, Affect Computing y datos no estructurados. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Jefferson. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en este programa de Silent Talks. Muchas gracias por el espacio también, Sabrina. Y bueno, es un placer estar en esta reunión y bueno, hablar un poco de todo lo que he estado viendo hasta este punto y pues compartir, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que se pueden compartir y aprender y pues yo soy como que tengo esa idea, ¿no? Ese mindset de compartir conocimiento, de crear comunidad, de estar ahí todos enlazados y pues me llama mucho esa atención, me llama esa idea, o sea, bastante y pues por eso que estoy súper animado acá. Sí, no, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos todo lo que tú has aprendido. Y de paso nosotros también aprendemos, ¿no? Porque yo también estoy aprendiendo. Vamos a iniciar con la entrevista y hoy día vamos a hablar sobre tu investigación que se titula Detección automática personalizada de la intensidad del dolor de expresiones faciales en video usando Multitask Learning. Cuéntanos, ¿cómo sería el procedimiento de la estimación del dolor aplicando tu proyecto en un ambiente hospitalario? Tal vez en un paciente que se encuentra imposibilitado de hablar, por ejemplo. Mm, Bueno, básicamente esta idea ha salido de una propuesta de mi asesor y pues justamente tenía esa intención societaria, de impacto social bastante fuerte. Y uno de los casos que cubría o puede cubrir justamente de aquellas personas que no pueden hablar. Entonces, generalmente cuando nosotros sentimos el dolor, pues las personas expresan a través El rostro. de su voz y también de su rostro, por supuesto. Y pues hay personas que no pueden con su voz, pues, expresar el caso de los neonatos o personas que están de repente parapléjicos o no pueden gesticular palabras. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una pantalla o una cámara en un espacio clínico y básicamente esa información a través de las fotos o los fotogramas puede capturar de una persona y esas gesticulaciones de las personas pueden ser representadas por dolor. Y esto pues básicamente ayuda a que no se dé como que se dé una atención rápida a esas personas que de repente están padeciendo de dolor. Y también la estimación ayuda a que no se dé muchos paliativos. Es decir, hay personas que pueden sufrir con exceso de algunas pastillas, por ejemplo, entonces les puede dañar, ¿no? Entonces lo ideal es que se dé algo de acuerdo a lo que, entonces otra ventaja también es que se puede obtener esta estimación en tiempo real, 24/7, es decir, no tiene que estar un paciente el paciente no tiene que estar monitoreado por un especialista, por un enfermero. Entonces, simplemente con la cámara, pues básicamente puede dar una alarma, una atención, ¿no? De repente a otra persona que le está haciendo el monitoreo. Entonces, ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Sobre todo también esas personas que no pueden gesticular, ¿no? O sea, casos como autistas, casos como personas que están de repente en coma, entonces pueden básicamente ayudar en situaciones. Entonces, se puede extender. Estos serían los casos clínicos en los cuales se podría aplicar ese tipo de investigación. Claro, sí, de hecho, como lo dices, ¿no? Neonatos, ancianos y personas que no están conscientes o no pueden moverse, como lo dices, ¿no? Yo creo que sí sería bien interesante tener un monitoreo de eso, porque en el hospital vemos tantos casos que a veces pensamos que no sienten dolor o están cómodos o por lo que no tienen movimientos o no tienen esa facilidad de transmitir eso. No sabemos si realmente están bien o no. Sí, eso es horrible.
Sí, Y en realidad es bastante subjetivo porque hay personas que hasta pueden fingir el dolor con tal que les den como que pastillas, ¿no? Para, como una especie de drogas. Había muchos casos así. Entonces, como es tan subjetivo, hay muchos campos que intentan abordarlo de distintas maneras. Yo, por ejemplo, lo abordé a través de videos, de fotogramas, de expresiones faciales. Otros lo abordan desde el punto de vista de la voz, de repente desde encefalografías, e imágenes de resonancia magnética. Entonces, son otro tipo de datos que también puede ayudar a hacer la estimación menos subjetiva. Entonces, por eso hay muchas medidas también para hacer esta estimación de dolor. son varios factores que influyen para esa estimación. Mm, Sí, y en realidad dentro del campo de Affecting Computing, o sea, no solamente es para el dolor, ¿no? Sino se puede aplicar esto para el estrés, para las emociones, de repente para tu estado de ánimo, y son situaciones muy subjetivas, entonces, que son muy difíciles de estimar. Sin embargo, pues hay distintos tipos de información que nosotros podemos lanzar desde nuestro cuerpo, desde de repente mucha información que nosotros tenemos para poder determinar cuál es este tipo en qué estado estamos. Entonces, la subjetividad está siempre latente en ese campo, entonces la idea es que mientras más datos tengamos, más fuentes de información, entonces es mucho más fácil estimar algo en ese campo. claro. ¿Y cuáles fueron los criterios que los orientaron a seleccionar las 4 escalas de medición del dolor que se han elegido en tu investigación? Pues justamente era la disposición de datos. Es decir, para abordar esta investigación, tuve que buscar base de datos e información que estuviera libre en realidad. Entonces, mi asesor básicamente me dirigió para poder conseguir ese tipo de información y el muestreo era de personas de Brasil que sufrían dolor, un dolor clínico en la espalda. Entonces, esa base de datos ya había estado ya como que trabajada. Entonces, lo que yo tenía que básicamente es usar los algoritmos, usar la matemática, usar los procesos de machine learning para poder ya estimar el dolor en base a sus ejemplos. Entonces, eh, estos videos, estas imágenes estaban como que ya procesadas, digitalizadas, y eso ayudó bastante a poder tomar esa decisión de tomar estos criterios, ¿no? Estos escalas de dolor, que son 4, incluso podrían ser más, pero las que estaban a disposición eran esas. Y bueno, obviamente ya después complementa en el interés de que me fascina mucho la inteligencia artificial, y pues sobre todo el área de salud me pareció muy novedoso y desafiante también para poder abordarlo. Claro, de hecho es un tema que yo antes no lo había escuchado, pero es muy interesante y muy llamativo cómo se puede usar para poder determinar o bueno, saber si alguien está sufriendo algún dolor. Y no solo dolor, de repente algunos otros sentimientos, ¿no? Yo quería saber más que todo No, sobre la sí. metodología para esto. No sé si nos puedes explicar cómo se usó el modelo fine-tuning en la investigación y por qué fue importante el uso del aprendizaje por transferencia. Eso es lo Bueno, que quisiera también entender. bueno, el tema de datos, como lo mencionaba, pues es algo que a pesar que estaban disponibles esa información, pues faltaba más datos para poder, para que mi modelo sea más efectivo y estimara Claro. con mucho mejor precisión el dolor. Entonces, y justamente el aprendizaje por transferencia es una analogía como nosotros también aprendemos. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender a manejar carro y ya sabemos manejar bicicleta, es mucho más sencillo que solamente aprender a manejar carro de frente, ¿no? Porque de repente hay algunas reglas o las direcciones son distintas, entonces de repente no tener esa experiencia previa es mucho más difícil conseguir el objetivo de aprender carro. Es igual el aprendizaje por transferencia. Yo, por ejemplo, estimaba los rostros, ¿no? Entonces, obviamente, el dolor no es una tarea que se haya visto antes con mucha facilidad. Entonces, pero la identificación de los rostros, sí, o sea, identificar a una persona a través de los rostros, de sus gestos, es mucho más sencillo y hay trabajos que han sido desarrollados desde hace mucho tiempo. Entonces, se ha usado base de datos, informaciones ya pasadas de ese tipo de investigaciones y se ha extraído cierta información para que yo
con la información que ya tenía, acoplarlo y ya no hacía ese esfuerzo, ¿no? De repente desde cero, no entrenaba mi modelo desde cero, sino ya tenía como un entrenamiento previo, ¿no? Entonces, como ya tenía un entrenamiento previo, entonces con poca información ha sido mucho más fácil conseguir obtener la estimación de dolor con mejores resultados. Entonces, esa es la analogía y eso ayudó esa técnica para poder obtener buenos resultados. Sí, de hecho, yo a lo mucho que había visto es de esos, los celulares inteligentes que te reconocen el rostro, tienen como esos sensores. Y me imagino que también eso es, usa como base estos métodos, ¿verdad? No lo de aprendizaje por transferencia, sino lo de reconocimiento de rostro, ¿sí? Bueno, el reconocimiento de rostros, como tú bien has dicho, sí, o sea, son cosas que ya han sido bien abordadas, trabajadas, y lo vemos verlo en el celular. O sea, y modelos como Claro, estos y cosas como esas, y ya pues básicamente ya nos ha abordado. Por ejemplo, también tu Siri o tu Google Assistant, pues también son modelos de inteligencia artificial que están dentro de tu celular. Entonces, pero obviamente ya tienen ya años ya de avances, ¿no? Entonces, ya hay como que ha habido estudios previos por mucho tiempo. En cambio, el tema de las emociones, como también el dolor, pues son cosas que son algo relativamente nuevas. Y sí. seguramente vas a ver de acá a unos años, tu celular ya va a poder saber tus emociones, tus Estás sensaciones. feliz, estás claro. Sí, o sea, eso es lo que yo veía, ¿no? O sea, lo mucho que he visto así de que reconocer rostros o que nos escaneen el rostro, es eso, ¿no? Que solo te reidentificaban. Y, pero, o sea, el escuchar que puedan identificar sentimientos o expresiones, como lo que estás haciendo tú, sí, sí me sorprende. Bueno, ahora hemos hecho una serie de preguntas acerca de tu experiencia con la investigación que has hecho. Y bueno, una de las primeras preguntas sería, ¿qué es lo que te motivó a elegir esta línea de investigación? ¿Cómo es que llegaste ahí a ser ingeniero de sistemas o de Pues en informática? realidad, pues en realidad es una nomenclatura que todavía está como que ambigua, porque como verán, pues hay ingeniería informática, ingeniería de sistemas, ingeniería de computación, son como que distintas carreras que a veces abordan muchas cosas en común. Entonces, a donde yo más entré fue el tema de ciencias de la computación, que en realidad es un campo mucho más estructurado de repente, más generalizado, estandarizado a nivel global, y da un énfasis en el tema de algoritmos y una base matemática sólida. Y considero que para mí inicialmente era un desafío. Y porque los algoritmos pues era algo que al inicio muy complicado y pues que poco a poco con sudor y sangre pues lo pude estar dominando poco a poco. Y pues de ahí el tema de ser paciente para poder conseguir desarrollar aplicaciones pues es todo un desafío. Pero desde los desafíos entonces, para mí, al inicio fue un problema, quizás, pero ya lo fui resolviendo ya con el interés y la motivación que generalmente ese tipo de situaciones me embarga. Y bueno, la IA es una de las cosas que me encontré en el camino. La inteligencia artificial realmente es muy apasionante. De repente las personas que me han conocido, pues siempre estoy como que medio loco hablando de este tema. Y a veces como que hobby doy algunos meetups o charlas, de repente de cosas que me gustan, a veces son temas específicos que ya comparto, hacemos algunas charlas tipo meetups, ¿no? Entre las comunidades de tecnología. Y nada, o sea, y también así pude conseguir a gente muy valiosa, muy talentosa y pues que hemos podido compartir también muchos momentos. Y realmente es un campo que está muy en movimiento, cambia demasiado rápido, pero igual como que precisamente me puedo adaptar fácilmente. Sí. Y, y, y pues yo pienso que todos los que están en ese campo también son bien volubles, porque viene algo y al toque lo aprenden, y pues son también se adaptan mucho y demasiado a las nuevas cosas que vienen. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo fue el proceso de encontrar al mentor de tu trabajo, el doctor Guillermo Cámara Chávez? Pues durante la maestría, pues había una etapa en la cual los docentes explicaban sus investigaciones, ¿no?
Y obviamente yo ya iba segura, ¿no? Que tenía que hacer un proyecto de inteligencia artificial. Entonces, cuando él presentó este proyecto, me presenté, aplicado a la salud, pues era algo nuevo, pero realmente era interesante porque también usaba la IA. Entonces, yo le escribí, le dije que estaba interesado, y pues hablé con él, ¿no? Y me dijo, ya, ¿qué has hecho? ¿Cuáles son tus experiencias en IA? ¿Qué ya has visto? Entonces yo le expliqué, ¿no? Entonces, sí. Y junto a él estábamos cuatro personas, ¿no? Cuatro compañeros que también estaban muy interesados en aplicar esa área. Y pues finalmente yo decidí elegir ese tema, él me aceptó y pues ya empezó ahí la aventura con ese tema. Te mandaste. Sí, tiene que ver mucho con el interés que tiene, ¿no? Uno, y qué Sí, es lo que también busca, el interés, la motivación, las ganas. ¿Y sin cuáles, duda. perdón, cuáles fueron las experiencias más memorables en esta colaboración que has hecho? Mm, Pues una de las cosas es que generalmente, bueno, él es de Brasil, ¿no? Aunque nuestras reuniones eran semanales, pues siempre estaba ahí dispuesto a cualquier pregunta y nunca, nunca faltó, me dijo algo, ¿no? Entonces yo tampoco nunca intentaba llegar tarde, siempre era un respeto mutuo y era una persona como que bien caballerosa, siempre también atento en todo lo que yo quería o necesitaba. Él también me contactó a mi coasesor, que justamente también es de la San Pablo, y pues ahí organizamos un pequeño grupo de investigación, que es justamente ahora un grupo ya más grande, de entre estudiantes de pregrado y de maestría, y bueno, ahora hay doctorados porque algunos están ya entrando al doctorado, y pues bueno, así es como que más o menos se fue fortaleciendo ese área de investigación, y pues que eso ahora todavía sigue latente. Chévere. Ya me imagino ya. A seguir más adelante. Y bueno, me imagino que también has aprendido de diferentes personas que has conocido ahí. Sí, de hecho, hay de todo tipo. O sea, hay personas, una de las situaciones que he visto, sobre todo en el área de ingeniería y de ciencia, es que son un poco a veces introvertidos. Y hay algunas personas que sí son como que extrovertidas. Y a veces como que cuando mezclas esas situaciones, pues es también interesante porque a veces los extrovertidos intentan sacar ese lado introvertido, ¿no? De las personas que a veces no pueden ser expresivas. Y eso es lo interesante, ¿no? De repente hacer un grupo, compartir momentos, porque a veces no solo estudiar, ¿no? No es solamente amanecerte de repente haciendo tus experimentos o leyendo papers, ¿no? También es muy bueno compartir, ¿no? Lo que has aprendido y también compartir momentos, ¿no? Aprender del otro. Y cuando tú enseñas algo, pues obviamente se te queda más también. Y eso es lo más interesante de repente de compartir grupos de estudio y de repente también tener un asesor que también te ayude, ¿no? A guiar cuál es el camino. Porque si no tienes un tutor, un asesor, un mentor, pues tu camino va a ser muy largo, se va a ir así, así. Pero si vas, por ejemplo, con un asesor, pues ya te vas a ir por ahí y te va a dar un golpecito y te va a enderezar, ¿no? Y más o menos la ruta va a ser más corta. Y dime, ¿cuáles han sido las dificultades que has atravesado durante tu investigación? ¿O has tenido algún problema, algún inconveniente? ¿Y cómo lograste salir de eso, no? ¿Cómo lograste recuperarte? Pues obviamente el primer inconveniente era la data, la información. O sea, no había una tan relevante, ¿no? Entonces, el segundo paso es pues, obviamente aprender, ver qué otros investigadores han hecho cuando estaban en este caso. Y obviamente al inicio la curva de aprendizaje era mucho más grande porque obviamente cuando tú empiezas como maestrante, de repente hay cosas que todavía no conoces. Entonces, y son más profundas también porque ya son cosas que de repente no se ha visto acá en esta región, en Latinoamérica, pero sí lo han visto en otros países. Y es que también hay cosas que son muy generales, como el rostro, que generalmente, aunque varía por países, pues hay cosas que son o cumplen patrones, ¿no? Y de repente eso sí la dificultad más grande, el hecho de tener una curva de aprendizaje muy alta y pues eso, sobre todo, el tema de datos siempre es latente, ¿no?
pero uno ya está acostumbrado ya cuando trabaja con datos, pues siempre falta, entonces ahí ya tienes que ver o ingeniártelas para poder solucionarlos. Bueno, ¿y qué tal? Coméntanos un poco sobre tu experiencia. ¿Has sido becado con CITEC? No sé si nos puedes comentar un poco sobre esa experiencia que has tenido. Claro, bueno, para entrar a esa beca, pues ha sido un proceso un poco arduo. Bueno, en realidad se ha sido arduo, porque eran varias entrevistas, un examen técnico, la entrevista en inglés, y pues había muchas personas que estaban interesados de distintas ciudades, ¿no? De Lima, de Trujillo, de Cusco. Entonces, finalmente, pues cuando llegué, pues había gente muy, muy talentosa también, de distintas universidades, de la UNSA, de la UNI, o sea, había muchas muy buenas personas en lo que hacían, y pues también que también tenían hambre de aprender y de salir adelante. Entonces, los cursos eran bastante matados porque era tiempo completo y además te pagaban también un salario como si fuera un trabajo, pero te daban duro porque había muchas cosas que uno no sabía y tenía que esforzarse el doble para poder aprenderlo en corto tiempo. Entonces, para mí sí fue muy, muy genial porque aparte que conocí muchas personas muy talentosas, pues o sea, me sentía empapada de mucha información y capaz de comerme el mundo. Y gracias a eso también pues salieron muchas cosas, como intercambios o Summer School, pude presentar los proyectos también. Uno de ellos, por ejemplo, en Canadá, en un workshop, donde presenté esta investigación, justamente la que mencioné, y también ganó este proyecto en una cumbre del MIT. Entonces presenté el proyecto y salió como que ganador entre ese pequeño grupo de latinos y pude representar, ¿no? Ahí estuve presentando en póster de conferencia ahí mi proyecto junto a personas, ¿no? Porque ahí había personas en esa cumbre de prácticamente élite, ¿no? Estaba ahí VPs, por ejemplo, de empresas importantes, investigadores de renombre, Jordi Alba, estaba también muchos investigadores del MIT, ahí pude conocer, por ejemplo, a los referentes de mi área, porque justamente Affective Computing tiene fuertes referentes en esa universidad, y pues básicamente me abrió, ¿no? Las puertas para muchas cosas, ¿no? Porque ahí también conocí a muchas personas de distintos países, y como que me motivó a seguir entrando a este mundo, ¿no? Ahí descubrí que la ciencia tenía mucha potencialidad para poder desarrollar muchas cosas y se unía con algo que me inquietaba mucho, que era el tema de la innovación. El hecho de generar empresa en algún momento siempre se me pasó, hasta ahora se me pasa por la mente, y considero que muchas empresas, en base a la ciencia, en base a una innovación, generan este tipo de disrupción y crean un nuevo mercado, ¿no? Eso pasó con Google, eso pasó con Facebook en algún momento porque eran como que algo nuevo en ese momento y con el tiempo explotó y ya son pues lo que son ahora, ¿no? Y todo en base a la ciencia, todo en base a experimentos, todo en base a muchos papers, entonces eso es lo que básicamente es, ¿no? Y me llama la atención. Bueno, muchas gracias, Jefferson, por la entrevista. Muchas gracias por aceptar ser entrevistado también, por animarte a aparecer en este pequeño espacio que es Hablar Talks. Ha sido un placer conocerte, saber mucho de tu trabajo. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista. Um, de hecho, sí van a estar tus redes sociales aquí. Y bueno, ya nos despedimos. Esto es todo por el Silent Talks de hoy. Muchas gracias.